Bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Oh, te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Oh, aleluya. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te alabamos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya, 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 Señor. Te damos gracias, mi Dios. Te damos la gloria y la honra, Padre. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote toda la gloria, dándote toda la honra, Señor, porque tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Señor. Y hoy queremos alabarte,
Queremos adorarte, queremos bendecirte, Padre, aleluya. Oh Señor, venimos delante de tu presencia, mi Dios, con un corazón contrito y humillado, Señor, porque reconocemos tu santidad, reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú eres Dios por los siglos de los siglos, Señor, aleluya. Oh Señor, queremos levantar manos santas delante de tu presencia en este día. Queremos adorarte, queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor, porque tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, Señor. Oh, te alabamos, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, aleluya. Oh, gracias, Señor, por coronarnos, mi Dios, de favores y misericordias, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y podemos ver, Señor, tu mano poderosa moverse, Padre, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en este precioso día, Padre. Oh, bendice a aquellos que se están conectando, Señor, el día de hoy, Padre. Que su presencia, mi Dios, que tu presencia se pueda sentir, Padre, aún a través de esta pantalla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, mi Dios, aleluya. Oh, aleluya, 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 santo. Vamos a adorar al Señor, aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu presencia, mi Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Señor, gracias. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Sí, mi Dios, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Oh, sí, Dios, aleluya, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, mi Dios, solo ante ti nos inclinamos, Señor. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh Señor Jesús, oh, solo ante ti nos inclinamos, Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias.
nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Aleluya, qué lindo es el Señor. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Sí, Señor, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh Señor Jesús, tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Aleluya, sí, Dios. Nos inclinamos ante tu presencia, Señor, porque tú eres el único digno, Padre, aleluya. Oh, traemos un corazón, Dios mío, aleluya, para alabarte y bendecirte, y también para decirte, Señor, que toda nuestra alabanza, que toda nuestra adoración es solo para ti, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos ir al trono de gracia y misericordia a través de la sangre del Cordero Santo que quita todo pecado del mundo, aleluya. Gracias, Señor, porque hay una promesa para todos aquellos que confiesan sus pecados y se arrepienten de todo corazón. Oh, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, para levantarnos, para restaurarnos. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, tú eres digno, aleluya. Hay poder, gracias por esta presencia linda y maravillosa. Aleluya, mi alma te alaba, Señor, gracias. Oh, aleluya, gloria a ti, mi Cristo. Aquí está la presencia del Señor. Nos gozamos grandemente, aleluya. Oh, estamos contentos de verle un domingo más, amadas hermanas, hermanos que se están conectando. Hágame el favor de compartir el video, porque el tema que tenemos el día de hoy va a beneficiar a muchísimas personas, porque muchas veces ignoramos. El pueblo dice que perece por falta de conocimiento, y el día de hoy hay algo especial, gloria al Señor. Pero vamos a alabar con júbilo al Señor, y luego vamos a entrar al tema. Que Dios le bendiga y gracias por estar aquí en transmisión, conectados con la transmisión de nuestra iglesia cristiana Mercy and Grace, aquí en San Mateo, California. Aleluya, vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor con júbilo. ¿Qué le parece, hermano? Gócese conmigo el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos en el Señor. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Dios es bueno. Gócese. Aleluya.
el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz lo oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz lo oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, poderoso de Israel. Amén. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Vamos al Señor, aleluya. Grande es el Señor. ¿Cuántos se han gozado, amados hermanos? Aleluya. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Gracias por alabar y adorar el nombre del Señor conmigo. Estoy segura que se estuvo gozando con los cánticos que el día de hoy trajimos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Hemos alabado, hemos glorificado. Estoy segura que ahí las cantoras me han hecho segunda a través de la pantalla, aunque yo no las haya escuchado. Estoy segura que mis hermanitas danzarinas han danzado. Yo sé que se han gozado y me gozo de que ustedes también se gocen, porque la presencia del Señor está en este lugar, amados hermanos. Vamos a traer ya la palabra del Señor. Hemos de verdad sentido la presencia de Dios. Y bueno, en estas ocasiones usted sabe que todo lo hacemos completamente en vivo. Y bueno, pues traemos pistas y a veces cantamos encima de los cantos, pero todo lo hacemos para alabar el nombre del Señor, y de verdad que yo me gozo grandemente. Espero, como le digo, que usted también se esté gozando. Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya, aquí hay fuego, aleluya, santo. Gloria a Dios, te alabamos. De verdad que Dios es un Dios real y podemos sentirle, aunque no podemos verle, le podemos sentir. Y yo me gozo grandemente. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy lindo, como pueden ver en el título, Gloria a Jesús. Le pusimos la importancia de confesar nuestros pecados. La importancia de confesar nuestros pecados. ¿Qué le parece si va conmigo a la palabra? Proverbios 28:13. Vamos a Proverbios 28:13 y leamos la palabra, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a volverlo a leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También lo traigo en la versión de la traducción del lenguaje actual. Me encanta esa versión porque el lenguaje actual
es el lenguaje que usted y yo hablamos. Y yo sé que hay personas que van a ver este video que tal vez no entienden lo que la Biblia dice en Reina Valera 1960. Perdón. Y es por eso que me gusta mucho leer la traducción del lenguaje actual. Y Proverbios 28:13, en esa traducción dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Jamás. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta bendita palabra, Señor. Te pedimos que añadas bendición, Padre, a ella y a tu pueblo, Señor, que estamos aquí escuchando atentamente, mi Dios. Este pueblo, Padre Santo, que está con hambre y sed de tu palabra, Padre, te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y que no sea yo, Señor, sino solamente sea un instrumento en tus manos. Gracias te doy porque sabemos y reconocemos, Señor, que tú eres un Dios que perdona. Mi alma te alaba, mi Dios. Amén. Bien, entonces hemos leído: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Entonces, este tema del día de hoy es la importancia de confesar, de desnudarlo, de declararlo y no de ocultarlo, mucho menos esconderlo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que aquellos que no lo confiesan, aquellos que lo quieren encubrir y que lo quieren esconder, no va a prosperar. Y si nosotros, amados hermanos, confesamos nuestros pecados, vamos a recibir el perdón del Señor. El pecado oculto es aquel pecado que no se confiesa. Oiga esto, el pecado oculto es aquel que no se confiesa, más bien es aquel que se encubre, ¿verdad? Y creemos que nadie se entera de esos pecados y por ende no le damos importancia. Es decir, el pecado no confesado es cualquier pensamiento, comportamiento que quizás somos capaces, tú y yo, de ocultar del mundo. Pero eso desagrada a Dios. Y lo más importante es que jamás vamos a poder escondernos de Dios. Nadie puede esconderse del Señor. Nadie. Muchas veces decimos: bueno, no me vio el pastor, no me vio el líder, pero lo que tú y yo a veces se nos olvida es que el Señor escudriña los pensamientos, las intenciones del corazón, y Él sabe absolutamente todo lo que tiene que ver con su creación. Vamos a empezar por definir qué es pecado. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando se ha querido orar por alguien y tú le dices a alguien: tú tienes que realmente confesar que eres pecador, tú tienes que declararle tus pecados al Señor. Hay muchísima gente, como usted no tiene una idea, que dice: yo no peco, yo no tengo ningún pecado. ¿Cuál pecado si yo no le hago mal a nadie? Pero aquí acabamos de ver que eso es un pensamiento también. El pecado muchas veces empieza por la mente y se termina convirtiendo en acciones. Esas acciones pueden llevarnos a la muerte misma. Entonces es importante que la gente sepa que todos pecamos, ¿verdad? Y que realmente no debemos encubrirlos, porque no vamos a prosperar si seguimos actuando de esa manera. Entonces, mi esposo siempre dice que la mitad de la solución es identificar el problema, y hoy vamos a identificar cuál es el verdadero problema de la humanidad. Mire, mucha gente dice que la raíz de todos los males es el dinero, pero yo hoy quiero decirle que la raíz del problema de la humanidad es el pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pues yo me di en la tarea de investigarlo conforme la palabra, la escritura, la luz de la palabra de Dios. Y pecados son acciones con que los seres humanos
se rebelan contra Dios. Oiga, hay rebeldía, acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios. Y déjeme decirle que muchas veces nos rebelamos contra una persona, nos rebelamos contra nuestras autoridades, nos rebelamos contra nuestros líderes, contra nuestros pastores, contra alguien en especial, yo no sé, alguien específico en su vida. Incluso con su esposo puede ser, con quien sea. Pero cuando usted se rebela contra alguien, también se rebela en contra de Dios. Entonces, son acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios y dejan de cumplir el propósito divino para sus vidas. Y ceden ante el poder del mal. El pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que quedan cortos de la norma de santidad y perfección de Dios. El pecado no es solo hacer lo malo. Oiga esto, hermano. El pecado no es solo hacer lo malo, pero también es dejar de hacer lo que uno sabe que está bien y lo que es bueno. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en mente que el pecado es matar, robar, adulterar. Pero también el pecado es cuando tú sabes hacer algo bueno y no lo haces. La Biblia lo dice, lo acabamos de leer en Santiago 4:17. Y a mí me encantaría que usted apunte todos estos versículos que amablemente nuestra hermana Verónica está ahí apuntando. Entonces, cuando leemos lo que Proverbios 28:13 dice, lo que quiere decir es que el que esconde una acción de rebeldía contra Dios no va a prosperar. ¿Se da cuenta? Yo sé que este tema no es de agrado de muchas personas, porque le digo, en la mente de ciertas personas, ellos no pecan. Ellos no tienen de qué arrepentirse, porque ellos piensan que en realidad la salvación es por obras. Ellos piensan que porque le dan una limosna a alguien se van a salvar. Mucha gente dice: no, esto no es conmigo, yo no le fallo al Señor. De hecho, hay gente orando que dice: Señor, te pido perdón por si acaso yo he pecado. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Si en caso yo he pecado, entonces te pido perdón. Los pecados ocultos, hermanos, distorsionan nuestra percepción de lo que realmente es una relación con Dios. Y sabe, esto nos lleva al fracaso espiritual y a nuestra eventual perdición y una condenación. Fracaso espiritual, sí. Pecar en contra de Dios hace que tú y yo podamos fracasar espiritualmente. ¿Qué es fracaso espiritual? Bueno, no comprender la santidad de Dios. Porque la única característica y manifestación de Dios como trono, fuente y origen es la santidad. El Señor es 3 veces santo. Yo le dejo de tarea amablemente que usted en su casa lea Isaías 6. El carácter de Dios le impide participar, a tener o ver algo que ver con el pecado, hermano. Hebreos 10:29, en la traducción del lenguaje actual, dice: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados.
Muchas veces cuando nosotros pecamos, negamos al Señor. Negamos al Señor con nuestro mal testimonio, con las cosas que decimos, que hacemos, que pensamos. Isaías 59:2, mire lo que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Oiga esto, ¿de qué estamos hablando? Que el pecado divide, separa, hay un alejamiento. Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo le pido algo al Señor, que Él nunca esconda su rostro de mí y que me escuche. Pero una persona que comete pecado, hermano, lo que está haciendo es creando una división entre él y Dios. Y es terrible porque el pecado oculto, el pecado que no confesamos, el pecado que encubrimos y que escondemos, lo que hace es que hace que Dios oculte su rostro para no oírnos. Miqueas 3:4 dice: entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Entonces, esa es parte de la ruina de un cristiano. A eso yo le llamo fracaso espiritual, porque yo no podría vivir un día en mi vida sabiendo que Dios ha escondido su rostro. Entonces, parte de la ruina espiritual de un cristiano es que Dios esconda su rostro y se aleje de nosotros. El pecado, amado hermano, no confesado, el que encubrimos, el que escondemos, nos aleja de Dios, nos provoca separación de Dios, alejamiento, ausencia de comunión con Él. Y nos conduce no solamente al fracaso espiritual, pero también nos conduce a la muerte espiritual, emocional y física. Es un verdadero problema. Esto es un verdadero problema. El pecado obviamente es universal, todos pecamos. La Biblia dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces estamos viendo que el pecado puede conducir a la muerte. En muchas ocasiones no solo es la muerte espiritual, pero también puede ser la muerte física. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y mire, lo vuelve a confirmar en Ezequiel 18:20. Entonces podemos ver que el pecado es algo muy serio. Esto es algo de vida o de muerte. La Biblia es clara en decir ahí en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Cuando David pecó en contra de Dios, llegándose a esta mujer casada, ya saben la historia, creo de memoria, amados hermanos. Mandó a matar a Urías, el esposo. Su comunión con Dios sufrió una fuerte ruptura. En el caso de David, créame que esa prédica yo creo que la han dado muchísimas veces de muchas formas, porque hay mucha tela que cortar. Hubo una ruptura en la comunión que David tenía con el Señor a causa de ese pecado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que David lo encubrió. David lo encubrió, lo tenía bien escondido. Él, como no le salían las cosas, empezó a preparar otras cosas para que le saliera y que, ¿verdad? Nadie nunca se diera cuenta de lo que realmente había hecho, de acostarse con la mujer de Urías. Pero las cosas se le fueron de las manos.
¿Cómo podemos tener una conciencia tranquila, hermanos, cuando sabemos que tenemos pecados no confesados? Mire, David allá en Salmo 51, 11 y 12 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. ¿Por qué? Porque David sabía lo que había hecho. Sufrió una fuerte ruptura. Imagínese tener una comunión con Dios y de repente por un pecado ya no sientes la presencia del Señor. Ya estás prácticamente muerto espiritualmente. Es terrible. Y aquellos hermanos que me escuchan, amigos, quiero decirte que hay tiempo todavía para poder venir delante del Señor y ponernos a cuentas. Estamos identificando un problema. Vamos a más adelante entrar en el beneficio, en la victoria que hay cuando un ser humano viene delante del Señor a confesar sus pecados. Ahora, ¿sabe que otra de las consecuencias de ocultar y esconder el pecado, hermano, es que nuestra oración es anulada? Lo hemos visto. El Señor esconde su rostro. Pero no solamente eso, Dios no escucha la oración del pecador. Vámonos a Juan 9:31. Ahí la Biblia dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Imagínese, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿queremos que Dios nos escuche? Claro que sí. Claro que queremos que el Señor nos escuche. Ahora vamos un poquito a leer 6 versículos de 2 de Samuel. Vámonos a 2 de Samuel 12. Del 1 al 12. Y vamos a ver lo que sucede con David después de la situación tan penosa que sucede ahí con Bersabé y Urías, hermanos. Vamos a leer 2 de Samuel 12, del 1 al 12. No, perdón. Sí, del 1 al 12. Y oiga lo que dice esto. Natán amonesta a David. Oiga esta palabra. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Oiga esta historia que Natán le dice a David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mire, voy a hacer una pequeña pausa. Esto me recuerda a las personas que ya tienen y quieren más. Ya tienen, pero prefieren quitarle a la gente que tiene menos. Y eso es desagradable delante del Señor. Bien, versículo 5. Entonces se encendió, dice. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oiga, el mismo David diciendo eso. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pero oiga esto. Ahora vamos a leer el mismo capítulo, 2 de Samuel 12, del 7 al 12. Ya leímos la historia, ¿verdad? Que Natán viene y le cuenta a David, y vemos que David está indignado, que David está molesto, que David no lo puede creer, y está él diciendo lo que se debe de hacer con ese hombre. Pero oiga esta amonestación. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl,
y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues? Oiga, esto es lo que el Señor le manda decir a David. ¿Por qué pues tuviste en poco? Ahí estamos hablando de tener en poco la sangre de Cristo, tener en poco el sacrificio de Cristo Jesús y en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Oiga esto: por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Oiga las consecuencias, hermanos. Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Oiga esto, lo último, oiga esto: porque tú lo hiciste en secreto. ¿Se da cuenta? Dios hablándole a David. Tú lo hiciste en secreto. Y que hemos leído: el que encubre, el que esconde el pecado no puede prosperar. Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es que no nos podemos esconder delante del Señor. David pensó que su pecado estaba oculto hasta que el profeta Natán señala a David con el dedo y le dice: tú eres el hombre. Mire, la historia continuó. David tuvo que pagar las consecuencias. Su próximo hijo estaba condenado a morir. Su familia se vio sumida en violaciones, mentiras, traiciones y rebeliones. Hermanos, el pecado oculto, el pecado no confesado, pudre nuestras almas. Cuando dice la Biblia ahí en Salmo 32 del 3 al 4, oiga lo que dice: cuando me quedé en silencio, mis huesos se gastaron por mi gemido todo el día. De día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza fue minada con el calor del verano. Esto David lo escribió refiriéndose a su adulterio con Betsabé, refiriéndose a su pecado que encubrió. Otra de las consecuencias terribles de no confesar nuestros pecados es que hay una abundancia inmensa de intranquilidad, de miedos y cargas. ¿Usted quiere vivir una vida llena de miedos y cargas pesadísimas? No, nadie quiere vivir con miedos, con temores. Ahí anda alguien, yo escucho voces y que aquí, que allá, hermanos. No. David no hallaba paz. Él llevaba una fuerte carga sobre él. Y parece ser, hermanos, que cada vez era más pesada esa carga. Porque él decía: se ha agravado sobre mí. Allá en Salmos 38, 3. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mis cabezas. Creo que está en 38, 4. O 38:3. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí.
¿Quién quiere tener una carga pesada? Si a pura pena podemos caminar. ¿Para qué llevar tanta cosa, tanta negrura? ¿Para qué andar cargando tanto peso, hermanos? Miren lo que dice la traducción del lenguaje actual de Salmo 38, 3 y 4. Tan grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo. Tan grande ha sido mi pecado, oiga, que no tengo paz en los huesos. Ya no aguanto mi maldad, no soporto carga tan pesada. ¿Se da cuenta de lo que esto pasa cuando no confesamos nuestros pecados? No hay tranquilidad, hay una pesadez que no te deja ser libre, no te deja hacer nada, no te deja ni levantar las manos para adorar el nombre del Señor. No te permite glorificar a Dios, no te permite. El pecado te tiene enmudecido. Hay gente que camina y pasa viendo para atrás. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío. Uy, imagínese, alguien huyendo sin que nadie lo persiga. ¿Y qué te pasa? ¿Para dónde vas? Me persiguen. ¿Quiénes? Es su propio pecado. Es su pecado oculto. Es su pecado que no ha confesado. Isaías 57:21 dice: y no pueden vivir en paz. El Señor dice: les juro que así es. Una persona que encubre su pecado no solamente no prospera, pero no puede vivir en paz. También otro de los puntos importantes es saber que cuando no confesamos nuestros pecados, estamos confundidos. Tenemos mentes confundidas. Allá en Lamentaciones 1:20, la muerte me quitó a mis hijos dentro y fuera de la ciudad. Mira mi angustia, Dios mío. Siento que me muero. Tan rebelde, oiga esta declaración, tan rebelde he sido contigo que estoy totalmente confundida. Es que no podemos nosotros ser ingenuos y pensar que podemos vivir una vida mediocre, vivir una vida de pecado, llena de pecado, ocultando, escondiendo, encubriendo pecados y prosperar y tener una mente lúcida. No. No solamente vamos a estar confundidos, sino también vamos a ser esclavos. Cuando el Señor ya nos libertó, cuando el Señor envía a su Hijo para libertarnos, amados hermanos. Allá en Juan 8:34 Jesús les responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Estamos hablando de la esclavitud. En la versión de la traducción del lenguaje actual, Proverbios 5:22 dice, oiga, para más claridad, el pecado y las malas acciones son trampas para el malvado y lo hacen su prisionero. No queremos vivir esclavas del pecado, es siendo esclavos del pecado, hermanos. Se supone que tenemos que ser libres, pero aquel que no declara, que no confiesa su pecado, que lo encubre, que decide esconderlo, no va a prosperar. Oiga, todo esto que estamos hablando es algo, sí, incómodo para muchos, pero es necesario hablarlo, porque hay mucha gente que te dice, es ok, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Sí, no te preocupes, Dios te va a llenar de gracia. No, hermanos, la Biblia no se puede contradecir. Dios quiere que tú y yo seamos sinceros y empecemos a confesar nuestros pecados. Aparte de todo eso que estamos leyendo, el último punto que voy a tocar es que nos trae un desgaste físico y mental.
Porque ya vimos que nos atemoriza, nos confunde, nos hace esclavos, nos hace prisioneros. Mire, la salud física de David fue afectada. Allá en Salmos 38:3, parte A del versículo: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Qué quiere decir esto? Que un pecado oculto facilita la acción demoníaca y por ende muchas enfermedades, no todas, muchas enfermedades aparecen, aunque no todas tienen el origen de un pecado. Hay otras que son pruebas de la persona. Por eso que usted y yo no seamos tan ligeros para hablar y condenar y criticar a alguien que ese pecado es por un pecado, que esa enfermedad es por un pecado, porque usted mismo puede aparecer con algo y no le va a gustar que nadie diga que usted está en pecado. No sabemos qué clase de vida tiene esta persona, y aquí en ningún momento estamos hablando de que usted y yo somos jueces para condenar a aquel que está ocultando sus pecados. Esto es una cosa entre Dios y el hombre. Realmente tenemos nosotros que por nuestro propio bien ponernos a cuentas con el Señor. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Dios está interesado en darnos una buena vida. El Señor quiere el bienestar de sus hijos. Por eso dice en Proverbios 3, del 1 al 2: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces ya vamos a empezar a ver los beneficios, hermanos, de acordarnos de los mandamientos de Dios, los beneficios de poder confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y una de las promesas que vemos aquí en Proverbios 3, del 1 al 2, es que tendremos largura de días y de años de vida, y sobre todo nuestra paz aumentará. Oiga qué lindo esto. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esa victoria sobre ese pecado oculto? Número 1, es necesario reconocer el pecado. Allá en Salmo 51, del 2 al 3 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga, esta debe de ser una de nuestras oraciones, hermano. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. A ver, es necesario reconocer el pecado, es necesario venir delante del Señor a diario, a cada momento, hermano, porque el pecado está delante de nosotros. Es necesario venir y descubrirlo delante del Señor y decirle: Señor, aquí está la número 1, la pecadora. Aquí está mi pecado, lo confieso delante de tu presencia. Aquí el término reconocer significa también conocer al ver. Quiere decir observación, quiere decir cuidado y discernir. Quiere decir el Espíritu Santo y la palabra nos ayudan en esta labor, pues nuestro propio corazón es engañoso, hermanos. El paso siguiente a seguir es no solamente reconocer nuestros pecados, pero el otro paso es confesarlo y abandonarlo. Es importante, es imperante que no solamente reconozcamos: oh sí, yo soy pecador o pecadora, sino que vengamos delante del Señor a confesar ese pecado y a arrepentirnos y sobre todo abandonarlo. Salmo 51:4 dice: a ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Jamás venga usted delante de la presencia del Señor diciéndole cuán bueno es usted, cuán bueno es su esposo, cuán buenos son sus hijos, o cuán buena y maravillosa es su esposa, porque el Señor no quiere que tú y yo nos burlemos de Él en su propia cara. Por eso que está
este salmo dice: a ti y solo a ti te he ofendido y he hecho lo malo en tu propia cara. Hermano, qué tremenda esta palabra. Y qué lindo es reconocer y confesarlo con humildad, porque eso requiere un corazón humilde. Tienes toda la razón, oh Dios, al declararme culpable, porque no puedo alegar. No podemos alegar, no podemos negociar con el Señor que somos inocentes cuando no lo somos, porque el Señor no tiene por inocente al culpable. David abre su corazón delante de Dios, reconociendo su justicia, misericordia, pureza, y su deseo y su propósito es apartarse de lo malo, de aquello que afectó su vida y su comunión con Dios. Yo no sé si tu comunión con Dios está afectada. Yo no sé si tú estás cansada. Yo no sé si tú ya quieres tirar la toalla porque Dios no te escucha, que porque Dios no te oye. Piensa, ¿por qué será? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor ha escondido su rostro sobre ti? ¿Por qué el Señor ha volteado su cabeza para otro lado? Su rostro se ha escondido. Y no queremos entender que es probable que haya algo encubierto, que tú debes venir delante del Señor y confesarlo delante de Él. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. Ya lo leímos. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay misericordia para aquellos que quieren venir y confesar sus pecados delante del Señor. Hay misericordia para aquellos que quieren venir y apartarse de lo malo, de las malas actitudes, de las malas conversaciones, de las malas amistades, de las malas influencias. Esa gente que está lista para hacer una decisión de alejarse del pecado y de lo malo va a alcanzar misericordia. Hay que reconocer que esta lucha requiere también apoyo, hermanos. Si tú no puedes solo, llámale a alguien que ore por ti. Llámale a alguien que te ministre. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No estamos solos. Se puede salir de esa condición. Hay victoria. Hay victoria para aquellos que quieren venir delante del Señor y decir: ya no quiero encubrir más mi pecado. Marcos 9:23 dice: y Jesús les dijo: al que puede creer, todo le es posible. La victoria es alcanzable, hermanos. Así que Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Oiga, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Confesar nuestros pecados, hermanos, trae prosperidad. Confesar nuestros pecados trae prosperidad. No estamos hablando de declarar prosperidad como si fuera un derecho adquirido. No estamos hablando de la prosperidad de dinero. Es otro tipo de prosperidad. Proverbio 28:13 dice, en la Nueva Versión Internacional, que ya lo hemos estado leyendo: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. La primera prosperidad que se nos promete no es el dinero o relaciones.
sino el perdón y la misericordia. Y qué mejor beneficio que eso, hermanos. Confesar nuestros pecados no solamente restaura tu conexión con Dios, pero también restaura tus relaciones. Fingir ante los demás que no tenemos pecado nos mantiene en oscuridad. Pero hermano, déjeme decirle que al que vive en la luz, como alguien que ha dicho la verdad sobre su pecado, y alguien que se mantiene unido a sus hermanos, puede restaurar relaciones. En 1 de Juan 1:8, traducción lenguaje actual, lo opuesto es entonces también cierto: el que oculta su pecado vive en separación, vive en enemistad con sus hermanos. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. 1 de Juan 1:6, traducción lenguaje actual: pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Hay que empezar, hermanos, aleluya, a confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Está en Santiago 5:16. 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda de Crónicas 7:14 te dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salmo 51 del 1 al 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Santiago 5:14 al 15: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, oiga esto, le serán perdonados a través del ungimiento. Por último, Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. La palabra del Señor es real, hermanos. ¿Qué le parece si usted y yo hacemos un nuevo compromiso y venimos y desnudamos nuestra alma, nuestro corazón, y vengamos delante del Señor diciéndole: Señor, yo he pecado delante de tu presencia? Trae a memoria todos los pecados ocultos, todos aquellos pecados que he querido esconder por mucho tiempo, aquellos pecados de los cuales no te he pedido perdón todavía, Señor. Digámosle al Señor: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Mira, Señor, lo más profundo de mi corazón. Tú conoces mis intenciones, tú conoces mi proceder, tú conoces mi vida. Tú conoces, Señor, cómo hemos actuado, cómo he actuado yo. Muchas veces hemos fallado, Señor, en tu propia cara, mi Dios. Y tú no te mereces eso, mi Dios, porque lo que tú hiciste por nosotros es algo muy grande y maravilloso. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor.
Dígale, el Señor, hable con Dios. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Los confieso hoy delante de tu presencia, Señor. No quiero vivir una vida de pesadez, una vida intranquila, una vida confundida, una vida, Señor, enferma. No quiero vivir así más. Dígale al Señor. Dígale al Señor en esta hora lo que quiere decirle a Él hoy. Dígale al Señor lo que quiere decirle a tu corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, aleluya. Vamos a cantar un último canto para terminar. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es un Dios que perdona. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Me diste tu sangre por mí, me diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Me diste tu sangre por mí, me diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. No entiendo cómo
gracias te damos, Señor, por este momento, Padre. Oh, mi alma te alaba y te bendice, mi Dios. Príncipe de paz, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Bien, hemos llegado ya al final de este servicio. Deseamos de todo corazón que usted sea bendecido a través de esta palabra. Quiero recordarle que el Dios que tenemos es un Dios muy bueno. El Dios que tenemos es un Dios que perdona. El Dios que tenemos es un Dios que restaura. El Dios que tenemos escucha la oración de aquel que se humilla delante de Él y reconoce sus faltas, reconoce sus pecados, cada uno de ellos. Así que yo quiero decirte el día de hoy que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Yo quiero decirte que hoy es tiempo de venir y ponernos a cuentas con el Señor, porque Él está hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Así que gózate delante de Él, porque mientras hay vida hay esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo domingo a la misma hora, aquí en este mismo lugar. Iglesia Cristiana Mercy and Grace estará orando por ti y su servidora. Mi nombre es Emanuela Pecorini, pastora de Iglesia Cristiana Mercy and Grace. Y si usted necesita una oración o necesita consejería o necesita administración, puede llamarme al 650-290-3737, área 650-290-3737, o me puede mandar un mensaje por inbox y con muchísimo gusto le voy a atender. Dios le bendiga y adelante, amados hermanos. Bendiciones.